Un saludo desde Iglesia Quemuel, San Salvador, El Salvador. Nos reunimos en el Hotel Barceló, en la ciudad de San Salvador, los días domingo 8, 9:30, 11 y 12:30. Son 4 servicios in situ para que usted nos pueda acompañar. Bendito Dios. Muchas gracias, chicos. Que Dios les bendiga. Un aplauso a este tiempo especial. Sean todos bienvenidos. El día martes, en el culto de ministración y adoración, toqué levemente una enseñanza, y del martes a sábado no recibí 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino que como 5 o 7 mensajes donde me pedían ampliar el tema. Consideré que vale la pena porque es un principio de aprendizaje que todos tenemos que tener. En el libro de Éxodo, por favor, leemos la palabra en el libro de Éxodo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo número 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Padre, háblenos, enséñenos lo que tiene para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hay veces la vida nos da unos giros bien complicados, pero hay un texto en la Biblia que dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Vale. Entonces quiere decir que lo peor en algún momento te va a servir para lo mejor. No puedo extenderme hablando de mi persona, pero en mi vida personal así ha sido. Y las lágrimas se convierten en alegría, ¿ok? Las tristezas se convierten en emociones y las miserias en abundancia. Es decir, entonces, de repente encuentro un hombre, le voy a ocupar una palabra que a los evangélicos les da miedo: destino, ¿ok? Porque no le entienden, no le entendemos. Pero el concepto de destino tiene que ver con porvenir, esa le entendemos más, ¿ok? Otra palabra, pues, que ahí está en el vocablo, y le ponemos otra: propósito. Número 1, Israel. El niño nace en cuna hebrea, esclavo, ¿ok? En un periodo donde no solo era terrible ser esclavo, sino que nacer siendo hijo de esclavo en ese año específico era para matar a todos. Número 2, el niño es puesto en un cesto lleno de brea y es puesto en el río Nilo para que sea la vida, según la mamá, la que se encargue de él. Fíjate, ¿cuántos de ustedes no van ahorita en ese cesto y no se han dado cuenta? Dejen que el agua los corra, dejen que llegue. ¿Cuántos de ustedes ahorita no están puestos en ese cesto y ahí va? Y no sé qué va a pasar mañana, y si voy a cerrar el negocio, y si voy a dar este paso, y si deje que el río lo lleve. ¿Ok? 3, en ese preciso momento donde va a ir pasando ese cesto, aparece una pariente de Faraón, rey de Egipto, después llamados emperadores o llamados César, lo que sea. De repente, en ese preciso momento, sale a bañarse una pariente del faraón. Y entonces lo observa y lo adopta. Conste, Moisés nunca ignoró que era hebreo, porque la misma mamá que lo dio a luz es la que la contrataron de nodriza para que lo criara. Pero de repente en esa formación de identidad, me explico, o sea,
Es como estudiar en la escuela americana, pero sabes que tenés un origen muy humilde y los demás hablan de un montón de cosas que uno no sabe, pero cuando menos sentís, en esa misma identidad y confusión, creo que hace algo épico Moisés, porque queriendo ser agradable con la gente hebrea, termina matando a un egipcio. Y ocupo toda esta ilustración narrativa inicial para tocar 3 puntos de oro ahorita. Cuando por hacer bien las cosas nos va mal. Porque el que hace mal las cosas sabe que le va a ir mal. Lo digo con mucho respeto. El que se mete a negocios sucios y oscuros sabe que tiene 3 destinos: la cárcel, el hospital o el cementerio. Ahí no nos compliquemos. O sea, desde la primera vez usted debe saber que ese es un camino. Si no quiere eso, apártese de ahí. Pero después poner cara no se puede. 2, pero cuando queriendo hacer bien las cosas nos va mal, es donde la trampa pasa sobre nuestra vida. Porque Moisés, lejos de sentirse apoyado por los hebreos, cae en una crisis, y eso hace que cuando hacemos bien cosas y nos va mal, comenzamos a abstraernos y a entrar en una palabra que se llama negación. La negación es un camino extraño, porque la negación es un territorio donde nos vivimos justificando y no nos damos cuenta que nunca debimos estar ahí. Platicaba un día con una persona que me decía: mire, pastor, fíjese que yo estoy renunciando a este emprendedurismo porque siento de que, no. ¿Y por qué va a renunciar? No, es que fíjese que por llevarle fiesta en paz, porque fíjese que mi cuñado y no sé quién tienen el mismo proyecto. ¿Pero por qué va a renunciar? No, es que fíjese que más vale el avisado ve el mal y se aparta. O sea, comenzó en su cerebro esta persona, Irving, a justificarse. No 1, ni 2, ni 3, ni 4. Es como que vos dejes tu negocio, ¿va? Entonces de repente, no, ¿cuántos años tenés en ese negocio? Desde que te pusiste un pie en el primer mostrador del primer lugar de esos. ¿Cuántos? Va, ok. Y entonces 16 años de tu vida están ahí. Y si por algún motivo las cosas no salen bien, ¿me entendés? ¿Qué vas a hacer? No, quizás yo, no, te vas negando, ¿me entendés? Entonces mi principio era: tenés la experiencia, tenés los clientes, tenés la gente, tenés el conocimiento, y entonces seguí. Solo una piedra en el zapato. Pero hay veces nos afecta tanto el rechazo, nos afecta tanto el manejo de las crisis, que entonces nos vivimos justificando, Mahatma, en hacernos hacia atrás. ¿Ok? Y entonces entramos en un lugar donde Dios no nos llamó, entramos en una condición bonita, estable, pero no es la voluntad de Dios, y ahí podemos pasar 40 años. Por eso para mí es importante que usted no deje de venir. Es vitalísimo que usted sepa de que su responsabilidad es dar un giro en muchas cosas en su vida. Se los dije el martes, que Muel tiene que cambiar la actitud. Ya debemos ser una iglesia 360. ¿Qué es eso, pastor? Una iglesia donde usted 2 domingos tiene de venir probablemente, pero si ve a alguien más despistado que usted y que yo, por favor lo invita y lo viene a sentar. No andemos esperando que un servidor haga las cosas. No, seamos nosotros. O sea, seamos nosotros los que llevemos, los que traemos, los que hablamos, o sea, donde haya un planteamiento, ahí es donde tenemos que reaccionar. Entonces, Moisés, debido a la crisis que tuvo, terminó huyendo. Diga en voz alta: huyendo. Fíjese que no conozco gente que le vaya bien a largo plazo que huya. Hay 2 o 3 que me parecen interesantes. David sí, pero David huyó de Saúl porque había sobre él una condición bien complicada hacia su integridad de vida, siendo inocente. Estamos. Lo que no puede vivir usted es huyendo. De vez en cuando es mejor decir: yo fui, yo soy, sí, yo estoy, los verbos. Y entonces, cuando de repente uno enfrenta las cosas, a los 3 minutos pasan. Pero has pasado 1 año, 2 años, 3 años, 10 años huyendo de algo. No, hombre, es que si lo veo me siento mal. Anda, sentátela enfrente, hombre. Que pase de un solo, rápido el problema, ¿ve? Ya estuvo.
pastor, yo no voy a la iglesia porque fíjense que ahí va alguien que fue mi novia hace 25 años y... ¡No! Tal vez todavía le gustas. Moisés se fue ¿a dónde? Versículo número 1. Todavía estamos en el 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Aquí hay un problema serio. Tuvo una buena esposa, Séfora, la esposa que conoció Moisés en esta época, lo máximo. Este hombre ya estaba en edad de jubilación, ya estaba recibiendo pensión, tenía una vida tranquila. Su compañero de día era Netflix. No tenía mayor. Hay una serie en Netflix que la recomiendo, La Emperatriz. Oye, ahí la ven, tiene 2 temporadas. Y entonces, y de repente, es la historia de la casa Habsburgo, de la etapa final de la casa Habsburgo de Viena, del Imperio Austrohúngaro. Así que ahí se la dejo. Vaya, ahí la pone en la lista. Y entonces, y de repente, se me fue la idea. No, aquí estoy todavía. Dice, apacentando Moisés las ovejas. Aquí está el punto. Si algo yo digo cuando veo a esta persona, con respeto a mis amados hermanos, veo a varios haciendo lo que Dios no les llamó. Aquí hay alguien que se llama José Luis, lo admiro mucho. Desde que lo conozco está enfocado haciendo lo que Dios le llamó. Y la vida le ha puesto no, pero él sigue. Porque cuando está enfocado en lo que Dios le llamó, no es la ausencia de problemas o de obstáculos, ¿ok? Simple y sencillamente es el propósito de Dios en el que yo sé que estoy. No tenía idea cuántos negocios me proponen a mí. No me meto en ninguno. ¿Por qué? Porque siento que Dios me llamó a pastorear. Yo hoy veo pastores que son hombres de negocios, negociantes, comerciantes, venden, compran. Qué bueno por ellos. Yo no. ¿Y por qué? Porque no. ¿Y por qué no nos metemos en un negocio? Me dice mi esposa. Porque no quiero. Porque perdería la capacidad de estar aquí hablando con transparencia alrededor de las cosas que tengo que hablar. ¿Estamos? ¿Es malo? No. ¿Es menos? Probablemente vivo más apretado que otros. Pero soy feliz en esto. Y en 26 años yo no he dejado de comer. Entonces aquí es donde viene mi principio. Ponga el texto, porfa. Léalo. ¿De quién eran las? Dice, apacentando Moisés, ¿qué? Léalo. ¿De quién? ¿De quién? Vale, ok. ¿No eran las de él? Ahí hay una lectura de oro, sacala. Porque te toca entender de que lo que Dios le llamó a él no era apacentar las ovejas de su suegro. Era que él pastoreara. Y podemos aquí entrar en aristas, ¿verdad? No, es que era el propósito de Dios, era el plan de Dios, llevarlo al desierto, ponerle lo que querrás. El punto que te está diciendo ese texto es que está donde no está llamado a estar. Está en un planteamiento de negación porque teniendo algo está amaneciendo, anocheciendo, haciendo y un montón de cosas, hermano, que no son su llamado. Espiritualmente, para mí es vital que usted entienda esta parte. Porque llega a Horeb, el monte de Dios. Tarde o temprano he visto personas que se van de esta iglesia, y lo digo con respeto, no funcionan en otra. No me pregunte por qué. Y siempre que converso con alguien me dice, mire pastor, es que la dinámica, la mística, le echan flores a uno, vea que usted, que saluda, que no sé qué, lo que sea. Sin embargo, creo de todo corazón de que no es que seamos la pluscuamperfecta, somos de las 10,000 del Salvador, al final, la que está al final de la cadena alimenticia, así llamémonos. Pero creo que en la dinámica de la predicación, lo importante es que usted se sienta útil, y sintiéndose útil en el reino, va a estar haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer.
Muy bonita la idea de estar pastando las ovejas del suegro, muy bonito celebrar con él acción de gracias, muy bonito estar en mi línea de confort, muy bonito estar, qué sé yo, comprando galletas de almidón para hacer en Navidad, pero no es lo tuyo. Y si no es lo tuyo, este mensaje es para ti. Porque por algún motivo, you move back. Y te quedaste en una negación justificando que donde estás bien, que donde estás mejor, que aquí menos mosquitos te molestan, que aquí te sentís más feliz y aislado, ¿me entiende? Pero no es donde Dios te quiere. Dios te quiere haciendo lo que Él te llamó y en su propósito santo te puso a hacer. Siguiente. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Le explico. En inglés es bush, es arbusto. La Biblia habla ¿qué es la zarza? Es un arbusto en proceso ya de estar seco. Esa es una cosa importante, que después se convierte en tamo. ¿Se acuerda de aquel texto que dice que son como el tamo que el viento arrebata? ¿Qué es el tamo? Ese chiribijo que el viento lleva de un lado a otro en el desierto, que se ve en las películas del oeste, que va el vaquero y ahí va. Y después el viento lo agarra para otro lado. Y luego el destino de la zarza, del bush, del arbusto, ya en proceso de secar, es terminar en el desierto siendo un tamo. Sin embargo, lo que le llamó la atención a Moisés es el hecho de ver que ardía, pero no se consumía. Eso quiere decir que lo estuvo observando varios tiempo. No estuvo solo, ahí está, la Biblia no lo dice en un versículo, pero si de repente ves que está ardiendo un árbol y pasan 2, 3 horas y no se quema, eso ya te llama la atención, ¿okay? Entonces aquí es bien importante ir sobre interpretar por qué el Señor está tratando de llamar la atención de Moisés. Lo fue a buscar a su desierto. Y aquí es donde es bien importante que yo le soy honesto, no sé si ya le he contado cómo me convertí al Señor Jesucristo, pero Dios usa maneras extrañas para llamar nuestra atención. Y qué bueno que hay veces son por curiosidad y hay veces no por dolor, porque hay gente tan terca, tan necia, que necesita procesos de dolor para entender el llamado de Dios, para entender la voz de Dios. Y yo siempre digo, ¿qué necesidad tenés? O sea, no debería ser así, o sea, no tenés que terminar en un hospital para decir, aquí Dios me habló. No, hombre, en mi caso yo me acuerdo de que la primera experiencia fue en el cine Colonial, hoy Casino Colonial, cuando yo no sabía ni que existía. ¿Cómo no? Existía un evangélico en el Liceo San Luis de la ciudad de Santana. Y yo lo hacía pedazo, yo era buleador contra él, porque no entendía una fe contraria a la mía. Hasta este día lo veo a ese muchacho y le pido perdón. Pero saliendo del cine Colonial aquí en San Salvador, en Antiguo, se fue la luz. Entonces ya no pude ver la película y la máquina de gaseosas no servía. Okay, no, antes no habían latas en este país, hermanos. Okay. Los que son del Manhattan, San Salvador, sepan que antes no existían esos conceptos. Había gente, para que se burlen, que coleccionaba latas, latas de aluminio, de Fanta, las coleccionaban porque eran como objetos invaluables que venían de Marte. Pero bueno, entonces, como no había un paletero, Río Soto o Helados Canadá, no me acordaré la marca. Entonces le compro un sorbete y me dice el niño de 8 años: mire, y si usted se muriera hoy, ¿a dónde iría? Mi respuesta, pretendiendo ser un ridículo filósofo francés del siglo XVIII, le dije, bueno, esa es una pregunta existencial que no te puede contestar nadie. Pero no, yo sí, me dijo algo así. Y usted quisiera ir al cielo, me dijo. Claro, le dije, por supuesto. Entonces me dice el niño, ¿me permite orar por usted? Y antes, o sea, él primero me torció la nuca, después me dijo, incline su cabeza, o sea, lo hizo al revés. Se subió en la llanta del carretón y me dijo, repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy, yo te recibo hoy. Hice la oración.
Me dio un tratado, elegantemente lo guardé y creo que lo boté a la vuelta de la Basílica de Guadalupe. Pasaron los años, y ese como yo llamó la atención. Pasaron un año, yo estudiaba bachillerato en Estados Unidos. Y cuando vine a pasar vacación una Navidad, mi mamá se había hecho cristiana evangélica. Eso para mí fue un shock. Me mató. Yo, qué barbaridad. Te volviste fanática, te volviste religiosa, ya soy de una secta. Un día me dice mi mamá, le digo a mi mami, fíjate que quiero ir al cine. Y me acuerdo que me dio un billete. Yo antes decía que era de 10, pero creo que ella me recordó que era de 25, porque bien se acuerda. Antes habían billetes de 25 colones, eran como azules, si mal no recuerdo. Y me acuerdo que lo sacó así. ¿Cuándo vas a ir al cine? Era sábado. Ahora en la tarde con unos amigos. Vaya, me dijo. Sacó un billete de 25 colones y me lo puso así. Y cuando yo le iba a agarrar, lo hizo para atrás. Si vas conmigo mañana a la iglesia, me dijo. Vaya, le dije yo. Entonces, el chantaje espiritual, ahora entiendo qué es. Se lo agarré, fui al cine y fui a la iglesia. No, hombre, el hombre no hablaba, el pastor no hablaba, no paraba de hablar, y yo llorando y llorando y llorando. El Dios me está hablando, el Señor me está hablando, ¿cómo sabe mi vida? Y yo volteé a ver a mi mamá diciéndole, hey, me está hablando a mí, me está diciendo cosas. Y yo, pero en mi mente había una necesidad de llorar, pero tenía una hermana tan insolente que me decía, ya vas a llorar, mira, está llorando, mira. Entonces, ay, Dios mío, hay veces Dios no sé por qué nos pone hermanas que, ay, no. ¿Ya? Entonces, no me puse de pie ni acepté a Cristo. Pero el domingo siguiente ya no aguanté. Cuando ese hombre estaba hablando, yo me acuerdo que no paré de llorar. Y cuando hizo el llamado, no sé ni en qué momento me paré, y había una canción que decía, Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo hoy, vine a alabar a Dios. O sea, que Dios ocupe situaciones, una zarza, ¿me entendés? O sea, ¿a dónde te quiero decir? Si sos vivo para las señales humanas, es porque tenés la capacidad de ser vivo para las señales espirituales. Tenés que ser vivo. Tenés que saber que Dios te está hablando, por qué te lo está diciendo, y ve por eso. Y entonces no se consumía, y de repente versículo, la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ve el fenómeno. Pero vamos al 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿La curiosidad te puede traer a las cosas de Dios? Sí. Pero de repente, ¿cómo explicarle a alguien que tiene sus luchas, que todos las tenemos, que ahí no hay nada? ¿Cómo explicarle a un joven de 16, 17 años que tiene todo por delante, que tiene dos caminos, perder su tiempo y desperdiciarlo en un montón de losers? ¿Me entendés? Que dentro de 20 años van a ser re-losers, y él poder avanzar hacia otra cosa. ¿Cómo explicarle a una niña de 16 años que hay un montón de tipos que solo quieren acostarse con ella? Porque es un test, check. Y decirle, mira, cuídate porque sos una princesa. Y no voy a entrar en princesas de... No. Vale un montón. O sea, a estas alturas de tu vida, no, hombre, no andes gastando pólvora en sapos. No andes besando sapos pensando que van a ser príncipes. No. El príncipe es nota. ¿Ok? Y es un hombre que ama a Dios, un hombre que respeta a la mujer, es un hombre que honra sus compromisos y sus pactos. Pero ¿cómo explicarle eso a una niña de 16 años que tiene un montón de influencers que le dicen lo contrario? Sobre ese principio es como Dios puede ser atractivo, como Dios está estableciendo esto. ¿Por qué? Porque cuando Él le dice, Moisés, Moisés, primero le está diciendo, conozco tu identidad. Existimos, sí, pero Dios nos conoce de punta a punta. O sea, Dios conoce el porqué, todo lo vivido. Sé que en Egipto te fue mal, está diciendo. Sé que allá
te criaste haciendo cosas bonitas y te fue mal, y lejos de que te premiaran por defender a alguien del pueblo, te fuera como en feria. Pero ¿sabes qué? Yo sé tu historia. Eso es lo que Dios te está diciendo. Yo sé tu historia y estoy aquí en este desierto, en este momento, en tu vida, porque quiero que salgas de él, porque no quiero que sigas criando ovejas de tu suegro Jetro. Es bonita la vida cómoda, debe ser bonita. Quíteme a mí un domingo de servir en la iglesia, me muero. No puedo. No puedo. Usted es el ridículo, pastor, quizá. Pero de repente, hermano, es donde uno dice aquí, en esta perspectiva, hey, Dios me conoce. Entonces, no fijamos que somos X, ¿ok? No nos escudemos en la masa, no nos escondamos en las redes, no. Y en el versículo número 5, porque creo que este mensaje da para 3 domingos, así que le invito que no vaya a faltar el otro domingo, que le dé picazón, racarraca, si no viene. Pero, ya veo todos rascándose, pulgas que hayan en su casa. Si no viene, no, pero vea este versículo, porque dice de todo corazón, ese M aquí es lo menos que podemos hacer. M aquí representan la grandeza de decirle al Señor, o sea, me querés a mí de imperfecto, pero mira, Señor, yo tengo historia, hombre. Si mi vida fuera de marcar, ya estaría, tengo historia. ¿Sabes qué? A Dios le vale tu historia. Oíme bien, que sea esto lo más espiritual que has oído en tu vida. A los seres humanos nos interesa tu historia porque nos gusta el chambre, nos gusta destruir, nos gusta hablar, nos gusta ser detractores, nos la llevamos de que a mí no, odio la traición y traición, somos los primeros en traicionar, odio la mentira y somos los principales en mentir. Pero hay un Dios que le vale tu historia, porque Él es antes de tu historia. Y entonces, heme aquí, y terminaré con el versículo siguiente. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Si es necesario ubicar algo en un contexto espiritual, es que las cosas de Dios se respetan. Lo llama, pero le dice: no te acerques. Pastor, ¿y usted no siente que hay una contradicción? Le explico. Yo siento que en los momentos más bajos de nuestra vida espiritual o de nuestra vida, mi esposa me corrige porque yo ocupo una palabra que se llama patear cables. Eso quiere decir, en buen castellano, estar en una condición inmoral incorrecta, ¿ok? O una condición moral incorrecta. Todos tenemos alguna lucha de hábitos, de vicios, de conducta, de pensamientos. Ahí cada quien sabe de qué pie cojea. Sin embargo, hay una escena en el libro de Daniel. Todos los reyes tenían bacanales. Fíjate, se estallaban todos los días. Era parte de la vida en un ambiente pagano. No existían horarios de trabajo. O sea, el 9 to 5 existe desde hace 125 años, ¿me entiendes? No había domingo libre. Era un ambiente de vivir la vida. Y entonces, pero hubo un rey que no solo vivió estallándose, tomando y haciendo degeneres, sino que se le ocurrió una estupidez. Dijo: vayan a traer los utensilios que mi abuelo trajo de Jerusalén, que estaban en el templo. Y entonces aparecieron con copas que eran de uso de los levitas, aparecieron con guacales o lo que fuera que eran de uso de los levitas, y comenzaron a poner ahí el gin, el whisky, el vodka, las mezclas, me explico, y todo lo demás. Y viene una pregunta: ¿por qué del día anterior hasta atrás, a la época de Nabucodonosor, Dios no castigó su manera de vivir? ¿Y por qué ese día sí?
Aquí está la respuesta. Porque transgredieron lo santo y lo sagrado. Las cosas del templo se respetan, ¿ok? Yo puedo estar súper mal. Aquí es donde para mí es bien interesante el punto de ustedes, porque pienso que en algún momento, solo voy a anotar algo, permítame. Me parece interesante este punto que estoy escribiendo aquí. Pero el principio que yo quiero establecer es cómo uno tiene que aprender que mi condición no debe ser una razón para enjuiciar las cosas santas. ¿Okay? Por ejemplo, yo trato de no participar de chistes a pastores, de chistes de doble sentido, y tengo información. Sepa que como pastor, si algo manejo yo, es mucha información alrededor de todas las circunstancias. Pero ¿sabe qué? Con información que destruye me voy a ir a la tumba. No me interesa. Porque digo yo, no vaya que este sea un ungido de Dios y yo por meterle el serrucho por algo termine fregado yo. Y como todo en la vida se devuelve, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha, esa es absoluta, seas ateo o seas un ángel, se te devuelve. Y entonces lo sagrado se respeta. Nunca critico a ninguna religión. No critico no quiero tan siquiera decir voy a ocupar un utensilio del templo para hacer cosas. Me cayó. Entonces aquí es donde, por eso estos estaban en la gran fiesta con las copas que usaban los levitas y les apareció la lectura en la pared que decía Mené, Tekel, Uparsin. Tu reino ha sido puesto en balanza, ha sido pesado, ha sido falto y pum, se acabó. Y cuando Dios habla. Sobre este punto es donde, mire, respete, mejor de lejitos, hacia ese tipo de transgresiones a lo espiritual. Ahora, volviendo a Moisés para cerrar la enseñanza, usted tiene que saber claramente a dónde lo quiere Dios. Si en el desierto, pastando las ovejas de Jetro, bonito, cafecito a las 4 de la tarde, pan dulce ya no. Me explico. Sí, o sea, no, viendo el atardecer, o lo quiere en Egipto con un propósito. Y que Moel tiene un problema. Esta iglesia tiene un serio problema. El problema es que muchos de ustedes han venido de otras congregaciones golpeados, bolseados, literal, ¿ok? Robados financieramente hablando. Y entonces, a la hora que enfrentan este tipo de reflexiones, el problema es que sienten que es lo mismo. Y entiendo sus heridas. He oído casi en todo el año personas que me dan que en tal iglesia. Pero yo quiero decirle algo con respeto. Creo que es tiempo de dejar ir eso. Creo que es tiempo de ver hacia atrás como que fue parte de su historia. Pero en este proceso sanador, restaurador de su vida, no por lo que le hicieron o por cómo lo trataron o por cómo lo ningunearon, usted va a dejar de brillar y de ser y de hacer lo que Dios le ha establecido que es su propósito. Cuando hace 26 años, no más, de 1985 fue el evento con el sorbetero, saquen la cuenta, muchos de ustedes ni habían nacido, ¿verdad? O sea, ni sus papás, quizás 95, 2005, 2015, 40 cumple el otro año de creyente, acuérdenme eso, gloria a Dios. Ajá. ¿Qué me iba a imaginar que iba a predicar? ¿Qué me iba a imaginar que iba a pastorear? ¿Me explico? ¿Qué me iba a imaginar? Que iba a estar con ustedes domingo a domingo y tantas cosas que hemos vivido. Pero bueno, esta es la primera enseñanza. Este mensaje da para 2 o 3. La segunda parte será el próximo domingo. Espero que no falte y le invito a que cierre sus ojos. Señor, me permite pedirle que levante sus manos, aunque no lo acostumbre, pero hoy quiero que las levante. ¿Sabe por qué?
porque quiero pedirle al Señor de todo corazón que una unción nueva, fresca, limpia venga sobre su vida, que se lleve los daños, las heridas, y que de verdad usted se sienta de verdad que Dios le está diciendo: ¡Ey! Está bonito que estés con las ovejas de Jetro, pero no son las tuyas. ¡Ey! Ese no es tu llamado. ¡Ey! Ya pasó el tiempo del desierto. Ya pasó, ya estuvo. Gracias, Dios. Se están cayendo muros, se están cayendo actitudes, se están cayendo cosas hoy. Y te agradezco porque nos permite ser y hacer iglesia. Bendigo a quien hoy vino por primera vez, a quien está escuchando esta enseñanza. Hasta la tierra. Sol, acuérdese, sol. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido, ahí donde está pueda decirle hoy: Señor, yo te acepto en mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecado, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús.